Y el tema de hoy, el tema del mensaje de hoy, levántate, levántate porque largo camino te resta. Versículo 7 es un mensaje textual porque está tomado textualmente de la Escritura. Versículo 7, segunda parte, levántate porque largo camino te resta. Y el propósito es que nos levantemos, que salgamos, que vayamos, que le demos sentido práctico a la palabra. Y este pasaje nos va a servir de un trasfondo para que estemos conscientes de lo que puede pasar, pero también conscientes de cómo Dios tiene el control y da la salida y no nos deja. Este pasaje, Primera de Reyes 19, hemos leído unos pocos versículos, nos habla parte de la historia de un profeta, de un gran profeta de Dios, llamado Elías, gran profeta de Dios, llamado Elías. Pero Elías, gran profeta de Dios, tuvo muchos problemas. Muchos problemas. Problemas difíciles. Tuvo muchas dificultades. Muchas dificultades. Y nosotros, como iglesia, tuvimos muchas dificultades. Muchas dificultades. Y déjeme decirle que hay momentos muy difíciles en la vida del cristiano. Hay momentos muy difíciles en la vida de un hijo de Dios, a manera personal, a manera familiar, a manera individual. Y también como iglesia, hay momentos muy difíciles. Si usted lee la historia de la iglesia, cualquier libro de historia, aquí no soy selectivo, cualquier libro de historia de la iglesia, la historia empieza en crisis, empieza en persecución, empieza con problemas. Y en la medida que usted vaya leyendo, estudiando el desarrollo, el paso del tiempo de la iglesia, así ha sido la iglesia, tanto a nivel institucional como a nivel local. Y el pueblo de Dios, los salvos, muchas veces también pasamos por momentos muy difíciles, donde usted inclusive retrocede, se desanima, otros quieren tirar la toalla, otros dicen, ¿y dónde está Dios en esto? Y ese himno último que cantamos hoy, cuán grande es Él, sería bueno no solo cantar el himno, sino conocer su historia. Y ese himno, cuán grande es Él, tiene una historia maravillosa. No nace en una sala de estar con aire acondicionado, nace en el campo, como se dice, en trabajo de campo, en lo difícil. Y participaron 3
3 pastores, hasta que el himno llegó a como hoy usted lo conoce. Y un día lo escucha el doctor Billy Graham, gran evangelista de su época. Y le pide a un cantante profesional que lo cante en Nueva York, en una cruzada evangelística. Y empezó a caminar por el mundo y así llega. Pero fue en lo difícil de la vida cristiana. Ese otro himno precioso que a veces cantan ustedes, Amazing Grace, o ¿cómo se llama en español? Sublime Gracia. Mire, la historia del que escribe John Newton, el escritor de este Sublime Gracia, fue esclavista, traficante de esclavos, vendedor de esclavos, y más tarde él se convierte en esclavo. Y sufre cosas increíbles. Y alguien le regala una Biblia y lee un pasaje que yo no se lo recomendaría ni se lo daría a un inconverso, menos a un pecador de esos que llaman empedernidos. Y lee el versículo donde dice que si alguno pide el Espíritu Santo, Dios se lo va a dar. Y ahí se detuvo. Eso lo tocó. Estudió, fue pastor, fue predicador y él escribió ese himno, Sublime Gracia. Interesante, ¿verdad? Es decir, hermanos, problemas, luchas, necesidades, situaciones difíciles, las vamos a tener. Pero usted tiene a un Salvador todopoderoso. Usted tiene a un Dios que le ha dicho, no te dejaré ni te desampararé. Usted tiene alguien que está dispuesto a ayudarlo y a darle la victoria. Amén. Entonces, y eso debe ayudarnos para seguir adelante a pesar de las circunstancias o de la problemática. En la historia de Reyes 19, primer libro, encontramos y conocemos y recordamos a un profeta, llamaba Elías, ya lo dije, pero a un profeta fuerte, valiente, pero valiente, que retó a 450 profetas de Baal. Los desafió, hagan su altar, pongan lo que tienen que poner, clamen a su Dios, yo voy a hacer lo mismo. Y después los destruye, valiente. Y cuando uno piensa en Elías, pues piensa en los milagros, ¿verdad? En el hombre de fe que fue. Y nos gusta esa parte. Pero si usted lee con cuidado, llega un punto donde él queda solo. Y cuando Dios lo interroga, le dice, es que yo siento que he quedado solo. Es que yo estoy solo. Enfrentó a los sacerdotes de Acera y de Baal. Un hombre con mucho valor. Un hombre con mucha fe. Y Santiago dice que es una persona como usted y como yo.
Pero ¿quién se atrevería a hacer algo tan descabellado como lo que hace el profeta Elías hoy? Versículo 1 y 2. Estamos en primer libro de Reyes 19, versículo 1 y 2. Acab le dio a Jezabel, era la esposa de Acab, era la reina, le dio la nueva de todo lo que Elías había hecho. Le platicó, le contó, le narró cómo había matado a espada a todos los profetas de Acera y de Baal. Más de 450. ¿Puede imaginarse eso? ¡Qué valor! ¡Qué fe! Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como a uno de ellos. O sea, si no te he matado como tú mataste a uno de mis profetas. En otras palabras, ¿qué recibe? Una amenaza de muerte, ¿verdad? Recibe una amenaza de muerte. Eso es duro, hermanos. Eso es difícil. Y hay muchos contrastes. No voy a entrar a todos, pero voy a mencionar algo. Hay muchos contrastes muy interesantes en el capítulo 19. Que es un capítulo que exalta a Dios, que cree. Ahí Elías cree que Jehová está con él. Contraste, ¿verdad? Dios y una mujer mala, terriblemente mala, tan mala que si usted sigue leyendo o busca las referencias de Jezabel, en el Nuevo Testamento aparece, y hasta hoy aparece, un espíritu que se llama el espíritu de Jezabel. Fíjese nomás. Fíjese nomás. Ella creyó en los dioses de este mundo. Entonces, hay un contraste, capítulo 16, capítulo 17, capítulo 18 de Primera de Reyes 19. Hay un contraste, el 16, el 17, el 18 con el 19. Miren, ¿qué hace Elías cuando recibe la amenaza? ¿Qué hizo? Desaparece. El hombre fuerte desaparece. El hombre de fe desaparece. Ese hombre valiente desaparece. Ese hombre dinámico desaparece. Y ahora encontramos en este capítulo a un hombre triste, muy espantado, muy cansado, muy turbado, muy confundido en extremo,
Mire, encontramos a un Elías, pues que parece desconocido, ¿no? Ya no es el Elías que reta a los profetas, que desafía a los profetas, que no solo le puso un balde de agua, échenle más y más y más y más. Y el pasaje dice que el agua corría. Es más, mandó a hacer una zanja para que el agua ahí se detuviera, pero desbordó. ¿Dónde está ese hombre? ¿Dónde está? Que vemos en los capítulos anteriores. Elías representa en la Biblia al creyente y a la iglesia. Y más adelante en Santiago dice, Elías era así, así, así. Hizo esto y esto y esto y esto, lo que usted ya sabe, pero oró. Elías es un tipo de la iglesia y del ser humano. En momentos complicados, en momentos difíciles, cuando vio el peligro, versículo 3, estamos en 1 Samuel 19:3, dice, viendo, había oído el ambiente, los rumores, lo que se platicaba, la información que había, etcétera, etcétera, viendo el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Se fue. En Berseba deja a su criado, su ayudante. Ahora vea, piense, no tuvo miedo cuando se enfrenta a los sacerdotes de Baal. No tuvo miedo cuando se enfrenta a los sacerdotes de Acera. Pero ahora, ¿cómo lo encontramos? Con mucho miedo, con mucho temor, por lo que una mujer llamada Jezabel le ha dicho. Quiere desaparecer de la escena. Es que así somos los seres humanos. Muchas veces los cristianos hay un desliz, hay un momento, ¿verdad? Y mire, así somos los seres humanos. Así somos los ministerios, eso pasa en los ministerios. ¿Sabe usted cuántos ministerios poderosos de mucha bendición que hubieron en el pasado ya no existen? Le doy uno que a lo mejor para algunos de ustedes es reconocido. ELA, Ediciones Las Américas se llamaba. Imprimía libros, imprimía Biblias, imprimía folletos, salían a dar conferencias. Bueno, era una cosa maravillosa. Ellos publicaron el primer libro que yo escribí, Sueños y Desafíos. ¿Qué pasó con esa casa editora? ¿Ya no está? ¿Ya desapareció? Yo le decía, señor Zapata, ¿por qué? La iglesia no apoya, dice, no compran libros. Se oye lógico, ¿verdad? Porque si hay que comprar un libro y hay que comprar tortillas y frijolitos, ¿qué compra primero? Frijolitos. ¿Qué va a comprar primero usted? ¿Qué va a comprar primero? La sopita de mariscos. Obvio, ¿verdad?
Gonzalo, le decía yo al editor, el director que estaba, ¿por qué, hermano? Y bueno, hoy no existe. Muchos ministerios ya no existen. La crisis, la inflación, la falta de apoyo, tantas cosas, ¿verdad? Entonces Elías, le pasó, o sea, a veces pasamos por etapas oscuras en nuestra vida. Cuando usted ve a un hermano que se ha alejado del Señor, no lo condene, no lo critique, ore por él. Ore por él. Y en la historia usted va a encontrar testimonios poderosos. Ore por él o por ella. Versículo 4 dice, se fue por el desierto un día de camino. Se sentó debajo de un enebro queriendo morirse y le dijo a Dios, ya basta, Señor, quítame la vida. Y no más. Desierto, se fue por el desierto. Y hay gente que dice, ¿por qué Dios permite que yo tenga que pasar por un desierto? ¿Ha oído alguien así? Sí. Mire, el desierto no es abandono, es escuela. Sí, hay peligros. El desierto tiene muchos peligros, pero el desierto tiene muchos significados. La Biblia, desierto no es abandono, es escuela de Dios. Mire, el desierto representa al mundo, ese mundo hostil, ese mundo difícil, ese mundo complicado en el que vivimos. Difícil, violento, un mundo sin paz, donde suceden cosas tremendas, donde suceden cosas espantosas, donde suceden cosas terribles. Y si no, vea cualquier noticiero al rato o en la noche o mañana. Cosas espantosas, cosas terribles. Eso representa el desierto, este mundo donde estamos. Un mundo donde impera la violencia. Miren, en el mundo no hay amor. No hay amor. En el mundo no hay esperanza. El desierto es frío en la noche, muy frío, y muy caliente durante el día. No hay plantas para alimentarse, no hay animales para poder cazar y comer. O sea, no hay sustento en el desierto, no hay agua en el desierto. Vea a dónde se fue, al desierto. ¿Usted a dónde se hubiera ido? Ahora que tiene más información y ahora que tiene la Biblia y ahora a lo mejor va a decir, pues yo busco al Señor. Bueno, hay muchos hermanos que tienen la Biblia, tienen el recurso de la oración, tienen el recurso de la iglesia, tienen el recurso de la hermandad y la comunión de sus hermanos, pero aún así, ¿a dónde se van? Al mundo. Y dejan la familia, dejan la esposa, dejan sus hijos, dejan la iglesia. ¿Dónde está ese hombre de fe? El desierto representa al mundo donde la iglesia se encuentra.
El desierto representa al mundo donde el creyente vive, aunque no es del mundo, pero está en el mundo, dice Jesús, ¿se acuerda? ¿Dónde trabaja el creyente? En el mundo, con gente del mundo. Un mundo complicado. En otras palabras, vemos que Elías toca fondo, como decimos hoy. Toca fondo. Es decir, llega hasta abajo. Versículo 4. Dice, se fue por el desierto un día de camino. Y le dice a Dios, ya basta. No puedo más. Quítame la vida, llévame contigo. A veces el desánimo es tanto que nos atrevemos a decirle a Dios como si Dios tuviera la culpa, ¿verdad? Él no tiene la culpa. ¿Cuántos líderes han dicho hasta aquí? ¿Cuántos pastores han dicho hasta aquí? ¿Cuántos diáconos? ¿Cuántos ancianos de iglesia han dicho, ya basta? ¿Cuántos ministerios han dicho, no más, no más? No funciona. No funciona. Así dicen, ¿verdad? No funciona. Ya no funciona. Otro dice es que no me agrada, ¿verdad? Y entonces viene lo que vemos en este varón, la turbación, la confusión, la incongruencia, la incoherencia. Y hermanos, esto está sucediendo en muchos ministerios. Muchos líderes desanimados, desalentados, jóvenes que no quieren entrar al ministerio. ¿Cuántos jóvenes entusiastas conoce usted, hombres o mujeres, que quieran entrar al ministerio pastoral? ¿Cuántos jóvenes entusiastas conoce usted que quieran ser misioneros y digan, me voy a ir a Nepal para allá que hay tanto musulmán? O me voy a ir a la ventana 1040, donde puros musulmanes y... ¿Hay alguien aquí, perdón, conoce a alguien de así? Bueno, no joven, no, tal vez una persona mayor, madura, centrada, ya bien. Al contrario, están dejando. Pero la iglesia está en el mundo. Y Cristo dice, allí debes de ser luz. Y Cristo dice, allí debes de ser sal. Y Cristo dice, ve y haz discípulos. Y Cristo dice, ve y predica. Aquí nos ha puesto el Señor para trabajar, para el extendimiento de su obra, para ganar almas, para dar testimonio de Jesús, para servir, para esforzarnos. Elías le dice a Dios, quítame la vida, no puedo más.
O sea, tuvo pensamientos de muerte, hermanos. Pensamientos de muerte. Tan triste y tan desanimado estaba. ¿Cuántos de ustedes han dicho, ya no sigo, ya no puedo, ya no aguanto, ya no voy a ir, me voy a retirar? Elías pasó por ese momento tan difícil. Verso 5. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Se quedó dormido. Pero un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Mire, es que quedarse dormido representa cansancio. ¿Usted se ha quedado dormido o dormida alguna vez porque está muy cansada, muy cansado? ¿No? No, entonces no se ha cansado bien. Si no se ha quedado dormido por cansancio, porque no se ha cansado bien. Pero a lo mejor tan distraído, mire, yo estoy seguro que más de una persona aquí se ha quedado bien dormido, bien dormida por cansancio. Después de manejar hasta Cozumel, trabajar todo el día, llegar en la noche. ¿Qué pasa, David? Sí, hermanos, sí. Eso le pasó al gran profeta Elías. Quítame la vida, le dice. Entonces, dormir representa el cansancio. Ese desgaste físico, emocional, desánimo. Pero mire la providencia de Dios. Versículo 5, segunda parte. Pero un ángel del Señor lo toca. Y no solo lo toca, sino que le dice, levántate y come. No lo regaña, no lo exhorta. Le da una comida recién hecha, le da una comida calientita. Y si Dios intervino en eso, esa torta debió haber estado, oiga, esa torta debe haber sabido a gloria, riquísima, ¿verdad? Verso 6. Entonces Elías miró, y en su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, o sea, carbones de fuego, ¿verdad? Y agua. Comió y bebió y se volvió a dormir. Una torta, pan, agua. Y dice que se volvió a dormir. Hermanos, vea la providencia de Dios y recuerde lo que el Señor Jesús nos recuerda, nos enseña, nos dice en San Juan capítulo 4, versículo 13 y 14, cuando él hablaba con aquella mujer y la samaritana. Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él o en ella una fuente que salte para vida eterna. Cristo es el pan de vida. Cristo es el agua de vida. Y este pan y esta agua es Cristo, que está con usted, que está con nosotros. Y Cristo siempre nos va a fortalecer.
Y la palabra de Dios siempre nos va a consolar. Antes de irse, vaya la palabra. Antes de tomar sus propias decisiones, vaya a la palabra. Busque el consuelo, busque la fortaleza que el Señor quiere dar. Entonces, era tanto el desánimo que dice que comió, pero se volvió a quedar dormido. Volvió a quedarse dormido. Mire, en mi experiencia personal, pastoral, he hablado con muchas personas desalentadas, desanimadas, heridas, cansadas. Y de repente, pastor, el domingo nos vemos. Próximo miércoles nos vemos, pastor. Llegó el próximo domingo y se quedó dormida, como Elías, otra vez. Llegó el miércoles y se quedó dormido como Elías. Así no sucede, así pasa. ¿Por qué? Sigue el desánimo. ¿Por qué? Tal vez sigue la decepción. ¿Por qué? Sigue el cansancio. Y tristemente, las decepciones se dan más dentro de la iglesia, dentro del pueblo de Dios. Hace unos par de meses, 2, 3 meses más o menos, me decía un hermano, mire, trabajé tantos años en mi empresa, manejé tantas personas, era yo el jefe, nunca tuve el problema, nunca lo que estoy experimentando en la iglesia. Hermana, ¿por qué dice así? O sea, ¿está diciendo que es cierto o está diciendo que algo le ha pasado a usted también? O sea, tristemente, eso pasa. Pero hermanos, a mí me encanta y me ha ayudado mucho en mi vida personal, cristiana y en mi vida ministerial. Hechos 20:24. Y yo le animo para que lo haga suyo, lo viva, lo practique. No solo lo conozca, practíquelo. Allí en Hechos 20:24 el apóstol Pablo dice, de ninguna cosa, de nada hago caso. Hoy hacemos caso hasta de lo mínimo, ¿verdad? Y nos afecta. Y a veces si estamos sensibles, peor tantito. Pero Pablo dice, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, dice, versión 60. Ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Con tal, dice Pablo, en tercer lugar, que acabe mi carrera con gozo, la carrera de la vida cristiana, con gozo, que acabe mi carrera de la vida cristiana con gozo, no amargado, no resentido, no resentida, con gozo. Y el ministerio, dice, y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Pero, gloria al Señor, versículo 7. Mire qué hermoso lo que pasa. Mire qué hermoso lo que pasa. Verso 7. Dice, volviendo el ángel de Dios por segunda vez.
Hoy hay personas que dicen, ya te lo dije. Ya te lo dije, ya sabes. Así que ya no te voy a volver a decir otra vez. Ya no te voy a ayudar. Ya es tu bronca. Ya lo sabes. Así hay personas. Pero dice, mire qué lindo, versículo 7, volviendo el ángel de Dios por segunda vez. Lo tocó otra vez y diciendo, levántate y come. Y le agrega ahora algo más, porque largo camino te resta. Y de ahí el tema de hoy para nosotros. Iglesia, largo camino nos resta. Y vea usted el perdón, y vea usted la reconciliación. Vea usted, lo va a buscar una y otra vez, es importante. El ángel regresa por segunda vez. Hermanos, vamos a cumplir 21 años. Un domingo 24 de septiembre del año ¿qué? 2004. ¿21? Ya me confundieron. Ya ven qué fácil es que lo confundan a uno. Han pasado 21 años. Pero como Dios le dijo al profeta a través del ángel, largo camino te resta. Dios quiere levantar una iglesia que sea luz, que sea testimonio, que sea un referente. Que sea un referente, que sea luz, que sea testimonio, que ganemos muchas almas para Cristo Jesús. Y hermanos, es cierto que estamos viviendo tiempos complicados. Es cierto que vivimos en un mundo complicado, pero también es cierto que el desafío que Dios le planteó a Elías es el desafío que Dios nos dice a nosotros. Largo camino terrestre. Más adelante voy a darles a conocer un proyecto específico, sencillo, con valores, con estrategias, con práctica específica. Y desde hoy le invito para que usted sea parte de ese proyecto. Y ojalá todos los que están acá sean parte. Cuando estábamos a punto, con esto termino, cuando estábamos a punto de iniciar todo lo que implicaba Rocafuerte, esta asociación civil que existía ya, que habíamos organizado, prioridad número 1. ¿Por qué prioridad número 1? Dar a conocer a Cristo. Y tuvimos muchos eventos evangelísticos en hoteles, en las palapas, pero muchos eventos. Y Dios tocó mucha gente. Y cuando estábamos a punto de iniciar trabajo, todo lo que iglesia, templo, ministerios, etcétera, etcétera, reuní a todos los que estaban con nosotros, como 200 personas. Oramos, cantamos, alabamos al Señor, recibimos una palabra de Dios. Y les dije, hermanos, ¿quieren firmar esto? Me comprometo con la ayuda de Dios, etcétera, etcétera. De esos 200,
¿Cuántos creen ustedes que a la hora de la verdad, a la hora de empezar, a la hora de trabajar, cuántos creen que respondieron? $20 personas, el 10%. Oiga, la regla dice en el principio Pareto, aquí ni el principio Pareto, menos del principio Pareto. Con esto quiero decirles, vale la pena, vale la pena. Si usted sigue leyendo la historia de este hombre, cómo Dios lo usa, cómo Dios prepara, cómo Dios lo usa para preparar a otro profeta que venía después de él. ¿Quiso más que él? Así que vamos a aprender más adelante el valor del uno. Tal vez usted diga, no, pues estoy solo. Hay un hermano que recientemente llegó por acá y dice, yo quiero predicar un domingo, pastor, en Rocafuerte. Le digo, hay una célula, yo quiero que vaya y empiece a predicar en esa célula. ¿Cuánta gente hay? Hay una, le digo. Hay una. Empiece con ese uno. No, dice, pues es uno. Ya cuando hay una infraestructura, cuando hay un templo, cuando hay un auditorio tan lindo, tan amable, tan atento con ustedes, pues ahí queremos estar, ¿verdad? Le digo, pero hay un gran poder en el uno. Lea la historia de la samaritana, una mujer señalada, sola. Ella empezó un gran movimiento evangelístico. ¿Ha oído de un átomo lo que puede hacer? Lo vamos a aprender más adelante. Hermanos, concluyo. Han pasado 21 años. Han habido tiempos de alegría, han habido tiempos difíciles, han habido tiempos complicados, pero Dios dice, levántate, sigue trabajando, levántate, continúa, porque largo camino te resta. El desafío que tenemos, vamos a volver a poner todas las sillas. Nadie dijo amén. Vamos a volver a tener más reuniones. Ya son 3 años. Anímenme, hermano, no me desanimen. Pónganse de pie, vamos a orar. Pónganse de pie, por favor, si puede hacerlo. Señor, gracias por lo que podemos aprender a través de este capítulo 19. Gracias, Señor, porque Jesús, tú dices que las puertas del mismo infierno no van a prevalecer contra la iglesia. Ayúdanos a creerlo, ayúdanos a confesarlo y ayúdanos a actuar con esa fe, con esa convicción. Confirma este mensaje en el corazón de cada uno de nosotros. Bendice a tu pueblo, llévales con tu bendición, con tu gracia, con tu favor. Y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con usted. Amén. Amén y amén.